So just a few thoughts about the role of media and how we really think about the importance of media in our own work. For Breakthrough, it's really important to figure out how we transform the norms, the actual norms on which gender-based violence and discrimination rest. Because we believe that it isn't enough to simply talk about engaging men or bringing different people into the issue area, but that if we really want to build the world that we are all talking about, that we are dreaming about, that we actually have to transform the values and the norms that lead to violence and discrimination based on gender, based on race, based on caste, based on a whole range of other kinds of issues as well. And so when we talk about norm change, we're really talking about cultural transformation. And the role of media, the role of art, the role of technology in cultural transformation can be an extremely important one. It's very important for us as an organization to be based at the community level, and in India we work in 5 states and in the city. However, that place-based community organizing is amplified 100-fold when we also get the message that we're trying to communicate into the mass media. So the ads that are part of the Bell Bajao campaign were on television, reached 130 million people. And what we find is that when we're doing the community organizing work and combining it with transforming narratives at the media level and using technology and social media as a bridge to keep that conversation happening, that we see shifts. We see shifts in how people are perceiving the issue and how people are showing up and talking about the issue as well, which has been something that we've been measuring and evaluating over the years. This campaign was a game changer for us as well, because what we learned from this was, A, that you could bring men into the conversation not just as perpetrators, but as part of the solution, but also as part of the solution in a way that demanded accountability. It isn't enough to just keep engaging men in a conversation about challenging violence against women. When we're talking about transforming gender norms, we're also talking about transforming power, and we're also talking about taking responsibility and accountability for what one is doing. This campaign led us to create a next level of it, which was called Ring the Bell, 1 Million Men, 1 Million Promises. And when we launched that campaign last year on March 8th, we had a celebrity, Sir Patrick Stewart, who took that moment to actually talk very, very compassionately and powerfully about how violence against women had affected his life. And I'd like to show you that video next. I also stand here today for my mother and my father. I speak for them because no one spoke for them when I was a child. It's taken me many years to be able to talk about this, but I truly believe that it is only by talking about domestic violence that we can begin to challenge it. When I was a child, I witnessed repeated violence against my mother. My father was a soldier. He was a superstar, in fact. He was regimental sergeant major of his regiment. He was a man of huge discipline, character, and charisma. He was brilliant at his job. But at home, behind our closed front door, it was another story. At home, my father was an angry and unhappy man who was not able to control his emotions or his hands. I was 5 years old when this began, and I witnessed a lot of harm. Our house was very small, and when you live with violence in a confined space, you learn to gauge the temperature of situations very quickly. I became an expert. I knew exactly the moment when the shouting was done and a hand was about to be raised. I knew exactly when to throw open a door and insert myself between my father's fist and my mother's body. Now that's a skill no child should ever have to learn.
As a child, I recall so vividly hearing police officers in my home saying things like, "She must have provoked him." Or, "Well, Mrs. Stewart, it takes two to make an argument." They had no idea. And as a child, I didn't have the words to explain. As an adult, I can tell the truth. And the truth is, my mother did nothing to deserve the violence she endured. She did not provoke my father, and even if she had, responding with violence is not an acceptable way of dealing with conflict. And let's be absolutely clear. Violence is a choice a man makes, and he is responsible for it. This is not a women's issue. It is humanity's issue. It is your issue. It is my issue. And it's not something that is concealed in a dark alley, in a remote town, in a developing country. It is in our homes. It is in our streets, and it is in our places of work. It is places where we are supposed to feel safe, secure, and protected. And men have to lead. I'm Patrick Stewart. Join Breakthrough and me. Become 1 in a million men making promises to end violence against women. Thank you. So with the Ring the Bell campaign, there were a couple of other lessons that we learned. One was the power of social media. Because when Patrick Stewart shared this story, we were live streaming. There were about 10,000 people watching from around the world, but at the same time, people were tweeting. And the Twitter world just went nuts. We were like trending for hours. And one of the things that happened after this moment for us was that we started receiving hundreds of stories from men talking about how violence against women had affected their lives, how growing up as kids in homes where either they had been abused or assaulted, or where their mother or another female family member had been abused and assaulted, had had a profound impact on them. And we've seen many, many studies that show that more than 57% of boys who grow up in violent homes end up becoming perpetrators themselves. And so we ourselves started to understand even more deeply how gender-based violence and discrimination affected everybody, not just women, but really everybody. Another thing that emerged out of the Ring the Bell campaign was that the folks who managed the jumbotrons, which are the big screens that play at big sports events, so the folks who managed the jumbotron at the Indy 500, at the NASCAR races, which are the big car racing sports in the United States. It's the most highly watched sports in the United States. So we got a call from the folks who manage the media for NASCAR who said, listen, we want to join you and partner with you to start shifting this kind of behavior in the sports world. Because as we know, constructions of toxic masculinity, of masculinity that then leads to violence against women, play themselves out a great deal in the sports arena. Many of you may have been following what's been happening with the NFL in the United States recently as well. So the NASCAR world reached out to us, and so we partnered with them. We created an animation that I'm going to show you next, which has now been playing across the Indy 500, the Daytona races, reached millions of people in the jumbotrons. And in the exit interviews that we've been doing with men who have seen the ad when they've walked out of the game, more than 55% have said that they are now more likely to challenge a friend who is sexually harassing a woman or behaving inappropriately. So I want to share with you two animations. The first one
is Be That Guy, which is for NASCAR. So the Be That Guy campaign is our current campaign in the United States, which is all about building male leadership to really challenge violence and discrimination against women. And like Rahul said yesterday, we've moved beyond telling men what to do. We really need to show men what to do. And Be That Guy is really based on that premise of showing the action. This is how you need to stand up, not just talk about it. So from the NASCAR work, we've also expanded. Breakthrough is now partnering with the second largest fraternity in the United States, Kappa Sigma. Another big issue in the US right now is the prevalence of sexual assault on college campuses, to the extent that the President of the US has actually created a specific task force that is addressing this huge problem. And so our partnership with Kappa Sigma has already resulted in Kappa Sig creating a whole bunch of new policies around their expectations of the fraternity men and how they are supposed to behave on the issue of sexual assault. And we're doing focus groups with faculty men to really understand how we build a leadership program that can be anchored in a space that is known, that is really known for being extremely abusive to women. So it's been a big learning experience for us, and I want to just end my remarks with showing you the next Be That Guy animation that we've created, this time in partnership with about 15 fraternity guys who came to our office and hung out with us and really kind of shared with us the mindset, the language, the attitudes, because it's very, very important that in doing the work that we do, that we also reach people and engage with people where they are. And media is a very, very important tool to enable us to do that. So if you could just watch the Beerfinch Be That Guy ad. Mating calls of the male American beerfinch. The male American beerfinch employs a fascinating approach to socialization and mating. Animal behaviorists have begun to classify and decode the key elements of his complex ritual. First, of course, the acquisition of resources. Splendid plumage. Physical display. Feats of strength. And most important of all, chirping. Our researchers have spent months Google translating his utterances. Occasionally, the group's song strikes a sour note. Quick action on the part of one bold bird is key to restoring the vitality of the group. Speak up. Be that guy. So I'm just going to conclude with one last comment, and that is that at the end of the day, we are simply not going to get to the other side of our dream if we do not transform our current notions of masculinity and femininity. And quite frankly, it's not just women's human rights that depend on it. I think we've gotten to that point on our planet in our lifetime when the entire future of this earth depends
on transforming our notions of masculinity and femininity. And so I just want to say how important it is that we are together having this conversation in this moment right now. And I hope that some of the examples that we're able to share through our work in the media and in all of the other multiple ways in which we are engaged in this important work can bring together that coalescing tipping point that is so essential for us right now. Thank you so much. Thank you so much, Malika. Our next speaker, Maria Guadalupe Cortez Hernandez, is the executive producer of Radio Educación. She has 38 years of experience in the planning, design, and production of radio programs, campaigns, advertisements, public service announcements. She's the founder of Sonodoc, a network of Latin American documentarians. Pita? Headphone time for those who don't speak Spanish. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes. Perdón, porque mi inglés es pésimo, pero he preparado un material para que ustedes lo puedan leer mientras yo hablo un poco hacia este público que espero que podamos compartir al final intercambio de puntos de vista. Yo fui formada hace 38 años en Radio Educación por un hombre profundamente enamorado del teatro y de la radio. Y él nos educó, por decirlo de alguna manera, con una frase que sigue siendo para nosotros muy importante. Es de Bertolt Brecht y dice que el hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desconsolador para el que escucha el no tener alguien que tenga algo que decirles. Por aquellos años también Bertolt Brecht descubría un gran potencial en lo que podría ser la radio hacia el futuro, en esta transformación de las relaciones humanas. Y él decía que no permitiéramos que nos dieran con la nariz un golpe de lo que podía significar esa nueva, novísima tecnología. No es importante lo que representa esa tecnología, sino lo que se dice con ella. Fui formada, pues, bajo estos principios en la radiodifusión. Y como persona fui formada por un hombre maravilloso, adorable, que supo amar y formar a su familia. Y crecí con hermanos que son muy buenos. Tengo un compañero que es muy generoso, muy noble y un gran maestro para mí. Y tengo amigos de los que me enorgullezco tremendamente. Por eso es que desde hace muchos años, yo diría que desde mi infancia, he aprendido a admirar a los hombres y a convivir con ellos. Dice un poeta mexicano que queremos mucho nosotros, y él se llama Renato Leduc, ya murió hace muchos años, pero todos cuando nos apropiamos de la palabra de alguien, hablamos de ese alguien en presente. Y él decía que es un periodista, muy divertido además. Él decía que la objetividad es para los objetos y afirmaba, me han de disculpar, pero yo soy un sujeto. De tal suerte que evidentemente, por más que yo hago un trabajo periodístico, la subjetividad es parte de mí y creo que es importante reconocerla. Y termino citando a Benedetti, que es otro poeta también muy admirado por nosotros en México, un poeta latinoamericano, que decía en uno de sus libros, si nos diéramos tan perfecta cuenta de lo que tenemos, como cuenta nos damos de lo que no tenemos, quizás tendríamos un mundo distinto. Este es mi punto de partida para una pieza musical que quiero que escuchen. Es chiquitito, es la introducción. Si el traductor puede ayudar un poco a decir lo que dice la canción, se lo agradezco. Soy mi voz, entre hombres, cuerpo y alma, sin vergüenza. Soy mi voz, cuerpo y alma. Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagni.
soy canción, soy palabra. Esta es la rúbrica de un programa que se transmitió al aire en el 2009. Era la tercera temporada de esta serie que se llama Entre Hombres, en aquella época Sinvergüenzas. Entre Hombres Sinvergüenzas surgió hace 10 años y es producto de la idea de un hombre que espero podamos ver aquí. Mientras yo les platico, miren, les preparé este texto, por favor, ¿me dices dónde? Ahí hay unos textos que preparé para ustedes, porque no me voy a detener en leerlos, ya que es poco el tiempo. Entonces, mientras yo les platico un poco, ustedes pueden ir leyendo para que sepan de qué se trata esto. Los medios de comunicación, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde nos forman a los periodistas de una manera crítica, de una manera analítica, por lo cual en todo aquello que un empresario ve un nicho comercial o un tag interesante de explotar, yo lo que veo es un motivo. Muchos de mi generación teníamos 15 años cuando el movimiento del 68 en nuestro país. Muchos de nuestra generación hemos aprendido a usar los medios para comunicarnos con los otros, no para venderles, no para promocionar. Hemos aprendido a usar los medios de una manera que pueda tener calidad humana. Los medios de comunicación se han revolucionado tremendamente en los últimos 20 años y gran parte de esto tiene que ver con la Internet. Nuestro cerebro está cambiando porque muchos de nosotros que no éramos nativos hemos tenido que dar saltos. Yo aprendí a escribir en una máquina de los años 50, porque además no había recursos en casa. Y hoy tengo que usar solo tecnologías de este tipo. A gente como yo, que tengo 61 años, nos ha costado muchísimo trabajo ser migrantes en la comunicación. No solo migrantes para escucharla, migrante para hacerla. Y eso implica grandísimos retos, porque hay que comprender no solo cómo se usa, sino cómo transformar a través de ella. No me golpea la nariz. No creo que con esta tecnología yo vaya a cambiar el mundo. Solo sé que esta tecnología me sirve para insertarme en el mundo. De eso habla un poco este texto que ustedes tienen enfrente. De eso habla, de que mi cerebro y mi actitud ha tenido que cambiar, como lo decía esta mañana Gary Baker. Y también voy a citar a Kimball, porque él decía, me levanto y ¿qué veo en el espejo? No voy a contar toda la historia que él nos dijo, pero yo veo un ser humano. Suele pasar que en mi país las confrontaciones entre los partidos políticos son muy grandes. Y eres panista, o eres priista, o eres perredista, y en todos los casos yo he dicho que no soy ni panista, ni priista, ni perredista, que en todo caso soy periodista. Y ese es mi partido. Soy documentalista y me dedico a ver mi mundo para contar cómo está, cómo va, para dónde va, qué está haciendo. Yo me pregunté, ¿qué está pasando con los hombres de mi país? ¿Cómo es posible que de 27,000 suicidios violentos por ahorcamiento o por disparo se consuman 24,000 en manos de un hombre? De 27,000 suicidios en mi país, 24,000 hombres lo logran. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sienten? ¿Dónde están viviendo? ¿Quién los educó? ¿Quién los crió? Somos un país que supuestamente tiene una cultura amorosa en la familia. Y voy a recuperar la palabra supuestamente. No, sí lo somos y sí los hay. Este programa que yo les cuento lo inició un hombre hace 10 años. Ay, perdón, se los estoy pasando muy rápido. Se los voy a pasar un poquito y le echan ojo. Me esperaré 30 segundos.
Y este programa lo generó un hombre que estuvo acompañando durante 30 años los movimientos feministas de mi país. Un hombre simpaticísimo, muy agradable, la mejor voz de la radio cultural en México. No lo digo yo, aún ustedes pueden escuchar materiales de él en Radio Educación porque se han subido muchos programas en podcast que hizo él. Un hombre con una capacidad de comunicarse maravillosa. Bueno, pues este hombre que tenía todas las contradicciones de mi país, alegre, divertido, parrandero, dicharachero, amoroso, también era un hombre violento. Y son justamente esas contradicciones las que a él lo hicieron sentarse y un día decir, frente a todo este movimiento tan intenso y tan fructífero que han hecho las mujeres, nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué creemos? Fueron 20 programas que nos patrocinó la UNESCO. En el último programa de ellos nos visitó el doctor Luis Mora y él nos dijo que en su largo recorrido por América Latina no se había encontrado nunca con un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque Radio Educación es una radiodifusora que depende de la Secretaría de Educación Pública de mi país y nunca se había otorgado un patrocinio para un proyecto de esta naturaleza. Entonces se le dio a esta emisora y se volvió todo un antecedente. Él dijo ese día, no hay una sola manera de ser hombre, así lo entiendo yo y así lo entienden muchos hombres hoy. Y él decía que si se trabajaba en esta masculinidad podría ayudarse, en esta comprensión de las masculinidades, se podría ayudar a entender al género entre dos grandes sectores de la población, hombres y mujeres. La masculinidad no puede entenderse sin el feminismo y el feminismo no puede entenderse sin la masculinidad. Estas palabras que ven aquí son de Emilio Evergenji y él justamente se refiere a esto que yo les comentaba, a su participación dentro de los que son los movimientos feministas y se preguntó lo que podría hacerse justamente con este trabajo visto, o sea, que no solo se viera el género desde la mirada de las mujeres, sino que también tratáramos de comprenderla desde la mirada de los hombres. En aquel momento Radio Educación era una radiodifusora muy importante en mi país, en los 70s, y él se planteaba la posibilidad de volver a repuntar, no repitiendo programas que tenían 20 o 30 años al aire, sino planteándonos nuevos retos de comunicación. Entre ellos estaba este proyecto que presentó él y que se llamaba Entre Hombres Sin Vergüenza. Sin vergüenzas. Es un juego de palabras. Entre hombres sin vergüenza es para que los hombres hablaran sin pena. Y sin vergüenzas es una palabra que se aplica a los hombres en mi país para decir que son pícaros, que son como el que iba a soltar la mano en vez de tomar la cerveza. Y a partir de esta dualidad que se da en muchos hombres de mi país, comenzó a surgir esta idea, que en términos generales era abrir un espacio radiofónico para la discusión de lo que pensaban los hombres, de la forma en la que viven su masculinidad. No tenía mayor objetivo que invitar a sexólogos, investigadores en materia de salud, en materia social, estuvieron ahí escritores, antropólogos, un montón de personas que justamente se estaban también haciendo preguntas de esta naturaleza, historiadores incluso, que nos llevaban a revisar el papel que había jugado el hombre en todo lo que fue el siglo XX en nuestro país. El programa duraba 1 hora, era una charla, pero un factor muy importante que tenía este programa y lo mantuvo hasta la 4ª temporada era la picardía. Este programa era realmente un programa de comentarios que después en su 2ª temporada se convirtió en un diálogo con 2 pícaros que se encargaban justamente de hacer una caricatura al principio del programa, una caricatura del tema que se iba a tratar. Si se hablaba de eyaculación precoz, se hacía una caricatura de 5 minutos, no es cierto, de 30 segundos sobre lo que era la eyaculación precoz y luego teníamos invitada a una persona que hablaba justamente sobre este tema.
No me voy a detener mucho en cada una de las estaciones porque yo prefiero hablar sobre el proyecto que se está realizando ahora y en el que estamos utilizando toda la tecnología contemporánea. En la tercera etapa de esta serie buscamos explorar otro tipo de formato radiofónico. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Los formatos radiofónicos ya no son parte de una escuela en la que te pueden decir, si estás entrevistando de esta manera es una entrevista y si estás musicalizando así puede ser un programa musical. La verdad es que, como ha ocurrido con todo hoy, se pueden mezclar todos los géneros. Hoy pertenezco a un grupo de documentalistas sonoros en América Latina que nos hemos llamado Sonodoc y que hemos